¿Se ve? Hola. Sí se ve, doctor. Bien. Buenas noches con todos. Vamos a iniciar estas charlas estos días, en parte a solicitud de la delegada que me llamó. Si bien es cierto, las clases oficialmente van a comenzar el 7, pero vamos a tener unas charlas previas sobre algunos temas que son importantes, ir conociéndolos. Estas charlas, por si acaso, no son obligatorias. No tiene nada que ver con las clases, es una parte que les voy a hacer a los que deseen estar presentes bien y los que no, también. Acá no están obligados, por si acaso. No son clases oficiales, solamente vamos a conversar un poco sobre algunos temas que me parece son importantes que conozcan, que lamentablemente por el estrecho horario que nos dan no se va a poder extender y por lo tanto pues hay temas que a veces tenemos que tocar aparte. Que si bien es cierto también lo hacemos en las prácticas, pero a veces no todos lo hacemos, entonces pues quedan al aire, ¿no? Y ustedes son los que más sufren de eso. Voy a presentarme porque imagino que ya deben estar la mayoría. Yo soy médico cirujano, José Luis Collantes Chan. Soy egresado de la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo me he retirado ya de la parte asistencial. He trabajado más cerca de 40 años en el Hospital de Seguro Social de Huacho. He tenido dos cargos importantes, que he sido jefe de emergencia durante casi 15 a 20 años y como 12 años en la jefatura del Departamento de Medicina, y así fue como me retiré. Yo soy profesor de la universidad desde el año 1999. Primero como contratado y después como nombrado. Como ven, pues tengo ya un poco de experiencia. Trabajo más, conmigo van a trabajar en la parte, en la universidad, en las aulas de simulación, donde vamos a poner en práctica, ojalá se pueda, los horarios que hoy día más o menos lo he ido a conversar. Nos va a tocar hacer práctica de lunes a jueves, porque el viernes y sábado van a hacer patología en la mañana, entonces de lunes a jueves vamos a hacer las rotaciones desde las 8 de la mañana hasta la 1. Oficialmente todavía no se sabe, les estoy dando yo un adelanto más o menos de lo que yo también tengo conocimiento. Puede haber alguna variación, de repente, no lo sé, por lo menos hasta ahora es lo que yo tengo, ¿no? No tengo la relación de los alumnos. Este año se ha tratado de dividir la promoción en dos. ¿Por qué? Porque si tuviéramos una sola, si toda la promoción desfilara en los 10 médicos que tenemos, les tocaría rotar más o menos 5 días o 6 días a cada grupo. Y sinceramente les digo, es lo mismo que sucedió el año pasado. Ahora, en teoría, tenemos 52 alumnos hasta ahora y probablemente puedan entrar algunos más, no lo sé. El año pasado tuvimos 54, creo, y después aumentaron 3 más. Pero el problema, ¿cuál fue? Que el problema fue pues, que la rotación fue más o menos 5 días y 6 días los grupos. En realidad, hacer práctica de semiología por profesor en 5 a 6 días es muy poco, sinceramente, porque no es mucho lo que podemos darles en ese horario. Yo, la verdad, con la justa hice 2 segmentos, es todo lo que pude hacer, porque hay que tener en cuenta que también cómo vienen ustedes, ¿no? Hay grupos efectivamente que parece que, bueno, por coincidencia, que será, pues, bueno, algo más se puede adelantar, pero la mayoría generalmente no avanzamos mucho. No, entonces, bajo ese criterio, este año estamos ensayando un nuevo método de tal manera que al dividirnos en 2 grupos, el A y el B, cada grupo va a tener 5 profesores y van a rotar más o menos 13 días. Yo considero que estos 13 días sí nos van a permitir
enseñarles mucho más por profesor. Esa es tal vez la ventaja que van a tener ustedes respecto a las promociones anteriores, que la verdad es que en semiología están perdidos. Y desgraciadamente este curso se lleva una sola vez, ya no lo vuelven a llevar. Y parece que, bueno, la universidad o no sé quiénes que corrigieron el rol no le han dado mucha importancia al curso. Pero hoy día constituye el curso básico y elemental, aunque siempre lo ha sido, la verdad, para todos los médicos. Y ya van a ver por qué. Entonces los hemos dividido en dos grupos y eso no los conocemos a ninguno. Yo la verdad, la única que conozco es a la delegada, después a nadie más. No sé qué número tienen tampoco de relación ni nada, pero se han dividido los grupos para más o menos ser equitativos. Lo hemos dividido en dos grupos, los grupos pares y los impares. Los grupos impares del 1 hasta el 20, bueno, unos son desde el 2 hasta el 22 y otros son del 1 hasta el 21, perdón, 25, ¿no? Son 26, 25 y 26. Cada grupo de 5 alumnos y creo que el último grupo es de 6, si mal no recuerdo. Y van a rotar estos grupos por 5 profesores, el A y 5 profesores del B, ¿no? Como les digo, me parece que va a ser lo mejor para ustedes. Eso espero al final del curso. Vamos a ver, porque el sistema anterior, desgraciadamente, el hecho de que rotaran por todos al final, no sé sinceramente en qué era útil. Se lo digo ahora porque nosotros no hemos tenido tanta cantidad de alumnos. En realidad siempre somos los mismos profesores. Tenemos nosotros venimos, este grupo que con nosotros van a estar un año. Este grupo, por ejemplo, que tenemos ahora, van a estar todo el año con nosotros. Ahora llevamos semiología y en el otro llevamos medicina 1 y somos los mismos profesores, todo el año. Y ya venimos muchos años haciendo esto. Pero al comienzo pues eran 25 alumnos, 22 alumnos. Llegaron hasta 30, creo, los más grandes, pues. Y aún así, ¿no? Todavía había tiempo para rotar y poder enseñar bastante. Pero ya después, ya fue pues incontrolable, ¿no? Tener para nosotros 40 alumnos ya era un montón, y ahora pasan de 50. Y no hay profesores. O sea, no es cuestión de decir, vamos a contratar, así que haz una solicitud y a ver quiénes se presentan, sino que hay que seleccionar a los médicos. Nosotros estudiamos medicina, no estudiamos para profesor, y ser profesor es otra cosa. Yo no me considero profesor, por ejemplo. Yo soy simplemente un médico que está intentando enseñar lo mejor que se puede, tratar de pasarles mis experiencias, ¿no? y ver qué utilidad le dan a ustedes. Pero no soy un profesor, pues no he hecho, ¿cómo se llama? Cursos, ni tampoco he hecho la carrera de maestro, ¿no? Así que no me considero, simplemente soy un aprendiz de profesor. Entonces, pues esto, como aprenderá usted, muchos de nosotros estamos así, ¿no? De estos hemos aprendido en el camino, como se dice, ¿no? En otras profesiones, en otros capítulos van a ver ustedes que los médicos son jóvenes, ¿no? Entonces, pues, esa es la dificultad. Y ahorita los médicos, pues, que probablemente ustedes lo sigan, terminan su carrera y trabajan en 2, 3 sitios. Entonces es imposible ya que se dediquen a la enseñanza, ¿no? Ese es el problema que afrontamos, ¿no? Que quiero que tengan en cuenta. Sería bueno que cada promoción que termina dé un informe de lo que han hecho. Porque recuerden que lo que queremos es crecer. Y para crecer hay que conocer también qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que estamos haciendo para mejorar lo que estamos haciendo mal y hacer mejor lo que hacemos bien, ¿eh? Pero veo desde hace mucho tiempo que hay mucha, como digo, no sé si parsimonia o los alumnos simplemente estudian, pasan y listo, ¿no? Y quieren terminar. Pero la verdad es que en la práctica, yo he hecho ingresar a muchos alumnos al seguro cuando he estado trabajando. Y de muchos de ellos, la verdad es que me siento orgulloso porque muchos de ellos, como se dice,
han ido más lejos que el profesor, ¿no? Y eso, la verdad, es lo que todos queremos. La misión de alguien que enseñe es que sus alumnos sean mejores que él, ¿no? Y yo, la verdad, es que sí, tengo alumnos que son, me quito el sombrero, ¿no? De los primeros que he tenido, ¿no? De las primeras promociones. Y bueno, espero que también ustedes lleguen a hacer, ¿no? Algún día. Lamentablemente, pues ya saben, el COVID trajo abajo todo, ¿no? Y estos sistemas de que probablemente nos suceda también en el transcurso de este curso, que la universidad dice, mañana es feriado, así que todo pasa virtual. Pero no te enseñó medicina. Y medicina es práctica, no es teoría. Lo otro que deben tener en cuenta ustedes es que ustedes tienen que aprender a reclamar. O sea, que nosotros por cualquier cosa, si el profesor no era como nosotros pensábamos, pedíamos que lo cambiara. No podemos aceptar eso. Ustedes no dicen nada, pasan, ¿no? Y la verdad es que cuando se enfrenten a la realidad van a ver ustedes que es otra cosa, ¿no? Y sinceramente, ojalá todos tengan la vocación de ser médicos. Y no vengan por fama y por plata, ¿no? La verdad es que esta profesión es mucho que dar y poco que recibir. Hay mucho dolor, mucha enfermedad y no hay plata. Pero, bueno, hay gente que hace plata, ¿no? Como yo digo, ¿no? Hay administradores en medicina, de la medicina también, ¿no? Que hacen una profesión para hacer plata. Bueno, pues esta profesión no va por ahí, ¿no? No digo que van a ser pobres, pero tampoco van a ser ricos. Si es que trabajan con decencia, con honradez, si es que se dan a sus pacientes, ¿no? Y eso es lo que quiero que aprendan a partir de ahora. Este curso que le vamos a dictar nosotros es el más importante de la clínica médica. Este curso, en realidad, lo que te va a permitir es poder obtener la mayor información del trastorno que presente un paciente, establecer cuáles son las causas de su dolencia, generar una empatía con el paciente y tal vez poder aliviar o en todo caso, en el mejor de los casos, digamos, curar a tu paciente, ¿no? Este curso de semiología te va a enseñar a identificar signos y síntomas, a realizar una anamnesis la mejor, de ser posible, y desarrollar sobre todo habilidades clínicas esenciales para poder aprovechar al máximo esta asignatura y sobre todo el estudiante poseer y desarrollar ciertas capacidades cognitivas, habilidades clínicas y cualidades personales. Vamos a comenzar el curso tratando esta parte de ¿qué tiene que traer un estudiante de medicina para desarrollar el curso de semiología? Como le decía, hay que desarrollar ciertas capacidades, ¿no? Dice, ¿qué capacidades debe tener y lograr alcanzar el estudiante de medicina en el curso de semiología? Hay que tener capacidades cognitivas y conocimientos previos. ¿Conocimientos previos de qué? Debe tener bases en anatomía, fisiología y patología. Sin embargo, patología recién la van a llevar también, para que vean la incongruencia de los cursos, ¿no? Por ejemplo, es necesario tener conocimiento de estos cursos para poder comprender la relación entre lo que es un signo y un síntoma con las enfermedades. Hay que desarrollar un razonamiento lógico y analítico. Es decir, tenemos que aprender a tener la capacidad de correlacionar los hallazgos clínicos y formular hipótesis diagnósticas. Debemos tener memoria y capacidad de síntesis, es decir, recordar los múltiples signos y síntomas, pero también saber organizarlos de una forma estructurada y que tengan un valor en el momento de hacer el análisis, ¿no? Atención al detalle. Van a ver ustedes que es importante mantener atención y poder identificar signos clínicos sutiles, algo que no se nos manifiesta abiertamente,
pero que cuando uno lo detecta pueden ser la clave para encontrar o determinar el diagnóstico del paciente. También deben tener habilidades clínicas. Es decir, que es una observación aguda. Hay que aprender en semiología a desarrollar la capacidad de detectar alteraciones en el paciente a través de los procedimientos que se hacen en semiología, que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, ¿no? Hay que tener la habilidad para la comunicación. Esto es importante para aprender a realizar una anamnesis efectiva y establecer una relación médico-paciente adecuada. El desarrollo del juicio clínico, saber interpretar los signos y los síntomas para poderlos orientar al diagnóstico, y la capacidad de trabajar en equipo. El ámbito clínico, la interacción con los compañeros, docentes y pacientes es fundamental, porque de ahí es donde se va a lograr una comprensión de lo que es la naturaleza de las enfermedades y también de los pacientes, ¿no? En tercer lugar, debe haber cualidades personales y éticas, empatía y respeto por el paciente. Tenemos que entender que el paciente es una persona que tiene emociones, que tiene preocupaciones. No solo es una historia más o un caso clínico más. Recuerden, es una persona. La capacidad de observación y disposición para el aprendizaje. Semiología demanda una práctica y un estudio constante para dominar las técnicas de exploración. En realidad, la semiología es una práctica constante de aquí en adelante y mientras ejerces la profesión médica, cuando lógicamente ya adquieras tu título, ¿no? La ética profesional, fundamental. Respetar la confidencialidad. El paciente te va a contar una serie de acontecimientos que tiene él, que solamente deben quedar entre tú y él. Que si el paciente no te autoriza, tú no puedes comunicarlo a otras personas. Recuerden siempre eso. Es como ¿cómo se llama el sacramento de la confesión en la religión católica, ¿no? En donde si tú ya cometió un crimen y vas y al padre que te confiesa le dices tú lo que hiciste, el padre no te puede denunciar a las autoridades. Él lo que va a hacer es tratar de persuadirte a ti de que te entregues, pero no te puede denunciar. Solo se lo impide ese sacramento de la confidencialidad de la confesión. En los médicos es igual. Si un paciente al determinar un diagnóstico te dice, doctor, yo no quiero que mi familia se entere, tú no lo puedes contar. Tú tienes que pedir la autorización del paciente, tratar de convencerlo a él de que sea él mismo el que le diga, o que en todo caso, con tu presencia, tú puedas explicarle a la familia. Recuerden eso siempre. Eso es importante. Hay que tener en cuenta eso. Y eso hay que aplicarlo también tanto a los pacientes como aplicarlo a los colegas. La confidencialidad y el respeto, la lealtad incluso con la profesión, deja mucho que desear hoy en día. ¿Han visto ustedes cómo se denuncian médicos? Ganar un paciente no hay que ganarlo porque tú tengas que hablar mal del colega. Gánate un paciente porque el paciente te considera que tú eres mejor que el otro, pero no por otra cosa. Tienes que guardar lealtad. Muchos hemos tenido eso. Yo estaba viendo que tal médico, doctor, pero que no sé qué, no sé cuándo. Ah, sí, no hay que decir, sí, pues él es así. No, un momentito. No se preocupe, vamos a tratar de darle lo mejor, ¿no? De repente el colega, bueno, no habrá podido, no le puedo decir yo, pero de ninguna manera de poder, bueno, sí, pues, así hay médicos, ¿no? No es así. Entonces, eso tenemos que aprender, y eso van a aprender ustedes también desde ahora.
tener paciencia y perseverancia. La semiología implica un proceso de aprendizaje progresivo en el cual se van a cometer errores, pero la práctica es la parte fundamental. Hay que tener actitud crítica y reflexiva, capacidad para cuestionar, analizar, mejorar constantemente sus habilidades clínicas, y no solo la de otros, sino fundamentalmente las propias. Aprende a reconocer tus errores. Eso es importante. Todos nos vamos a equivocar. Todos nos equivocamos. Nadie es perfecto. Esta profesión no es 2 más 2 es 4. Esta profesión es un arte que hay que aprender a desarrollar. Un arte de poder comunicarse con el paciente, un arte de poder y habilidad de poder determinar qué trae el paciente, trasfondo de todo esto, ¿no? Y poder establecer un diagnóstico que pueda mejorar la situación de un paciente. En realidad nosotros podemos decir que el estudiante en el curso de semiología debe combinar conocimientos teóricos, habilidades prácticas y actitudes éticas. No es solo memorizar signos y síntomas, sino de aprender a observar, a razonar y comunicar. Y eso, en verdad, te va a inducir a desarrollar una verdadera capacidad clínica. Dedicación, observación y compromiso. Este curso se convierte en una base sólida para la práctica médica que vas a ejercer en el futuro. Eso es lo que ustedes tienen que desarrollar en este curso. Tienen que aprender a hacer eso. Olvídense del colegio, olvídense de que el profesor tiene que darnos las clases. Ya no, eso ya terminó. Esto es otra cosa. Nosotros solamente somos guías. Yo te voy a guiar a través de este curso con el fin de que aprendas lo mejor que puedas. Te voy a tratar de dar toda la experiencia que yo tenga y que puedan ustedes aplicarla, para que ustedes sea más corto el aprendizaje, que de repente no lo fue para mí. Hoy en día tienen una serie de información, pero lamentablemente, si esa información no tiene una buena fuente, pues es poco creíble. Ahora cualquiera sale y dice un montón de cosas que él cree que son así y a veces no son así. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que recepcionas y siempre ten en cuenta el origen, de dónde viene esa información, si tiene una base sólida en la cual yo pueda sustentarla. De lo contrario, vas a cometer errores. Muy bien. Hay algo que quiero tratar que, bueno, como yo soy el primer, digamos, médico que tiene las clases teóricas con ustedes, también me toca decirles cuáles son los requisitos para las prácticas que van a tener ustedes, ¿no? Requisito dice presentación de los estudiantes de medicina a las clases. Ahí ven a los estudiantes. En realidad, no es como deben estar los estudiantes. Así como los ven ustedes, no se ven muy formales, ¿no? Se ven muy risueños, todos ellos, probablemente contentos, pero cuando tengas un guardapolvo, tenlo de acuerdo a cómo se usa, cerrado, no abierto. No vas a volar con el guardapolvo, vas a hacer una práctica. En la presentación personal y vestimenta, el mandil debe ser blanco, limpio y bien presentado. El largo más o menos debe llegar hasta la rodilla, no debe tener manchas ni debe tener arrugas. La ropa interna o interior debe ser formal. Los hombres, por ejemplo, deben venir con camisa, pantalón de tela, sin roturas, nada de blue jeans, nada de que esos blue jeans que tienen que parece que fueran de un zarapastroso, no se usan blue jeans. Zapatos cerrados y cómodos, de preferencia de cuero. Las mujeres, blusa discreta, pantalón, o si es falda, a la altura de la rodilla. Zapatos cerrados, cómodos, preferible de cuero.
No se usan sandalias, ni zapatillas, ni tacones excesivamente altos, ni ningún tipo de calzado deportivo. Recuerden, también van a aprender a ser formales, serios y a ser como somos los médicos. Eso de que vengo con mi strap y todo, por favor. Esa es una apariencia. Yo siempre les he dicho a mis alumnos cuando entran a semiología, si ahorita, por ejemplo, salieras tú de aquí y una persona pierde el conocimiento abajo en el primer piso, ¿qué harías? Ir corriendo a llamar a un médico. Pero tú vienes como si fueras un médico. O sea, solamente es apariencia. No sabes qué hacer con el paciente. Entonces, no aparentes lo que no eres. Sé un buen estudiante primero antes de ser un buen médico. Y hay que comenzar desde ahora. Por eso está el requisito que se les pone. No es porque a mí me da la gana, ni mucho menos. No. Deben ser formales. El cabello en los hombres debe ser cabello corto. No amarrado con vinchita ni con liguita, nada de eso. Las mujeres, recogido en el caso de cabello largo, no porque nos dé la gana, sino para evitar contaminación. Las uñas deben ser cortas y las mujeres sin esmalte. Accesorios. No traer joyas, ni aretes, ni relojes voluminosos o cualquier accesorio que interfiera en la exploración clínica. Nada de piercing, no sé qué tanta jarana. Olvídense. Eso no es para un médico. Esas son para los payasos que les gusta aparentar o no sé qué otras cosas, pero sinceramente yo no le encuentro ningún sentido. Son aparatos que pueden ser contaminantes y se lo ponen en lugares más, bueno, en fin, ya ustedes deben saber mejor que yo. Uso de mascarilla. Bueno, la mascarilla solamente va a quedar confinada a los hospitales que lo exigen, que generalmente son los 2 hospitales a los que van a ir, pero no sé si irán a otros, pero en la mayoría de los hospitales exigen mascarilla. Así que los que van al hospital van a ir mascarilla. Los que vienen a las prácticas en la universidad, por favor, los que estén resfriados, con mascarilla. Recuerden que la mascarilla sirve para evitar el contagio. Démosle el uso que corresponde. Si hoy día estoy resfriado, pero tengo que venir a una práctica, pues me voy con mi mascarilla. Muy bien. ¿Qué necesitan de materiales ustedes? Estetoscopio, obvio, como se dice. Por favor, no quiero un día que le diga, a ver, ¿sabes tu estetoscopio? Y no lo traje. Es como un soldado que va a la guerra sin su fusil. Porque es indispensable para la ocultación y nunca sabe cuándo lo vas a usar. Si es posible, un esfingomanómetro. Algunos hospitales requieren que los estudiantes lleven el suyo, o sea, no quieren que usen el material que tienen, porque comprenderán que los hospitales no cambian cada vez que se malogran. Y mientras menos se use, mejor para ellos. Un martillo de reflejo para exploración neurológica. Una linterna clínica, que son esas linternas tipo lapicero, ¿no? Que no tienen que ser, por favor, muy sofisticadas, que no tienen que costar 300 soles. Yo uso van a ver ustedes una linterna que me costó $1, pero sirve. Lo importante es que alumbre. La linterna de 100 soles, de 200, de 20, de 10, de 5, igual alumbra por si acaso. Ninguna son mejores que otras. Simplemente necesitas para eso. El resto lo hacen tus ojos. Una libreta o un cuaderno de apuntes pequeño, ¿no? El bolígrafo que siempre sea azul o negro, porque generalmente si te mandan a escribir algo en la historia clínica debe ser con un lapicero negro o azul, ¿no? Que son los que usan. Aunque ahora hay otros sistemas, pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Eviten traer mochilas. Por ejemplo, ustedes no han reclamado nada si tienen en la facultad algún sitio donde dejar sus cosas, nada. Ni nosotros tampoco tenemos los medios. Como yo le digo, hizo 2000 no sé cuánto, hizo 1000, hizo 1000, hizo 10.000, puros ISO.
pero no hizo nada, le dije, porque ni siquiera había un ambiente para los médicos donde podamos ir y cambiar. Tenemos que venir con mandil de la calle y venir a hacer las prácticas así, increíble. O si no, traerlo envuelto en un maletín y no hay ni dónde ponerse. Es increíble. Y así hablan de ISO. Yo me he retirado de todos esos, ¿cómo se llama? Comités. Por favor, no me han perdido tiempo. Yo, si algo puedo hacer, si no lo puedo hacer, ¿para qué me voy a meterle? Muy bien, lo otro que van a tener es, o que se exige en todo caso, es tener actitud y comportamiento profesional. Aprenda. Puntualidad. Debe llegar antes del inicio de la clase para recibir indicaciones del docente o del personal donde está llegando. Respeto tanto hacia los pacientes, docentes, como al personal de salud. Si les toca ir al hospital, no entren a un ambiente a decir, el doctor fulano y tal, primero saluden. Recuerden que el que llega, saluda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y cuando se van, se despiden igual. Créanme que si hacen eso, se van a ganar a la enfermera y a los técnicos que están ahí. Si no hacen eso, le dirán, hable con su médico. ¿Me puede dar una historia? No, los alumnos no tienen derecho a tocar las historias. Así, por si acaso. Se los digo. Yo le digo, seguro que no saludan. ¿Qué doctor? No hay excusa, le digo. Si tú entras en un ambiente que no es tuyo, saluda. Es lo primero que uno debe hacer. Otra cosa que deben tener es, como le digo, mantener la confidencialidad, no discutir casos clínicos en áreas públicas. No importa dónde esté el paciente, nunca te vayas a otro servicio y llames a tu colega y le digo, ¿sabe qué? Hemos visto un caso de qué, porque a veces se ponen a conversar y los pacientes están escuchando. A mí ya me ha pasado. En algún momento de repente les mencionaré cuál fue la anécdota que tuve, pero tengan cuidado. No se discute casos clínicos dentro de los ambientes del hospital. Puede salir al jardín de repente, pero nunca delante de los pacientes. Trato humanizado al paciente, explicar lo que se va a hacer antes de examinarlo y pedir su consentimiento. Nunca vaya, ¿sabe qué, señor? Lo voy a examinar. El paciente te puede decir, disculpa, no quiero que me examines. Y te va a rechazar. No permitas que te rechace. Tienes que aprender a que el paciente te acepte. Eso lo vamos a hacer en las prácticas también conmigo. Evitar distracciones. Está prohibido el uso de celulares, por si acaso. Tanto en las prácticas como en las teorías. No me den el gusto de sacarlo del salón por el uso del celular, por si acaso. No me hablen de emergencias. Yo viví en la época en que una emergencia se llamaba por teléfono en la calle. Tenías que salir a buscar un teléfono público. Así que no me hable que el celular es una emergencia, porque no vas a hacer nada en la emergencia. Así que las emergencias, en su momento. Pero durante las clases, no. Evite eso. Y no solo porque te distraes tú, distraes a todo el mundo, pierden la ilusión de lo que se les está diciendo, y a veces el profesor también. Y te dice de repente un disparate por una distracción que tuvo. Entonces, tengan cuidado. Está prohibido el uso de celulares, ya se los digo. Deben tener iniciativa y participación, preguntar cuando tengan dudas, observar y practicar bajo supervisión. Higiene y bioseguridad. El lavado de manos es importante antes y después de tener contacto con el paciente. Recuerda que son medidas de bioseguridad. Bien. Preparación académica previa. Antes de cada práctica, el estudiante debe revisar el tema de la sesión. Por ejemplo,
van a hacer exploración respiratoria o cardiovascular, revisar lo que corresponda, según el capítulo, conocer las técnicas de exploración, tanto los hallazgos normales como patológicos, repasar la anamnesis para formular preguntas adecuadas al paciente y no preguntar tonterías. Por eso es que a veces los pacientes desconfían de ustedes, porque le preguntan y repreguntan lo mismo. Y el paciente, este estudiante no sabe nada, por gusto me está haciendo perder el tiempo. No permitan que los pacientes lo rechacen. Estar dispuestos a aprender siempre de los docentes, de los residentes, incluso del personal que trabaja ahí. Recuerden que ellos no sabrán como ustedes, pero tienen más experiencia. Bien, esas son las recomendaciones que deben tener en cuenta para cuando realicen las prácticas. Ya les he dicho algo de los conocimientos que deben traer y lo que deben poner en práctica ya. Se le va a ir dando en el transcurso la capacitación correspondiente paralela a la enseñanza que les damos, ¿no? Eso lo vamos a hacer todos los médicos probablemente, ¿no? Pero aprendan. Recuerden, deben tener oídos para todo. Bien, ahora sí vamos a aprender algo sobre la semiología. Como ustedes saben, el término semiología proviene del griego, que significa semeion, ¿no? Que significa signo, y logos, que se traduce como estudio o discurso, ¿no? O sea, literalmente, la semiología es el estudio de los signos. La semiología tiene un origen, digamos que de alguna manera nace con la necesidad humana, ¿no? De poder interpretar signos para comprender el mundo. Su desarrollo como disciplina ha sido influenciado por la filosofía, por la lingüística y la medicina. O sea, me imagino que ustedes todos tienen la idea que la semiología es igual a medicina, y eso no es cierto. Vamos a ver un poco más para que tengan una idea, ¿no? Vamos a ver los orígenes de la semiología, ¿no? La semiología tiene orígenes filosóficos y lingüísticos. El estudio de los signos y su interpretación han estado presentes desde la antigüedad. En la época de Grecia y Roma, por ejemplo, Platón y Aristóteles mencionaron la importancia de los signos en el lenguaje y en la lógica. Los estoicos estudiaron la relación entre palabra y objeto. Vivo al costado de un parque, así que parece que mucha gente piensa que los parques son los baños públicos de sus animales, de sus mascotas, y los traen a esta hora a que hagan sus necesidades. De paso pelean entre ellos. Bueno, le decía, ¿no?, que los estoicos, por ejemplo, estudiaron la relación entre palabra y objeto y diferenciaban entre el significado y la referencia de los términos. En la época de Hipócrates y Galeno, la interpretación de signos en la medicina fue observando como síntomas, como indicadores de enfermedades, ¿no? Desde esa época, mira, ya interpretaban que los signos en la medicina, observando los síntomas, eran indicadores de que algo le pasaba al paciente, ¿no? En la Edad Media, San Agustín, o sea, la semiología se relacionó con la teología, donde los signos eran interpretados como manifestaciones divinas o símbolos religiosos. San Agustín estudió la función de los signos en la comunicación humana y la interpretación de la realidad, ¿no? Y en el siglo XVII y XVIII, John Locke, filósofo empírico, introdujo el concepto de la semiología como parte del conocimiento humano. Y Gottfried Wilhelm Leibniz exploró el lenguaje como un sistema de signos que facilita el pensamiento. Como ven ustedes, pues, la semiología es algo que no nace necesariamente de la medicina, ¿no? Ha estado también en otros tipos de especialidades, ¿no? El desarrollo en la lingüística y la filosofía moderna. La semiología se consolidó en el siglo XIX y el siglo XX, ¿no?
con dos grandes corrientes, que es la de Ferdinand Saussure en 1857 y 1930, donde él es considerado como el padre de la semiología lingüística, no de medicina. En su curso de lingüística general planteó que el signo lingüístico consta de dos partes: el significante, la forma del signo, por ejemplo, la palabra escrita o hablada, y el significado, que era la idea o el concepto que estaba asociado al signo. ¿No? Postuló que la semiología debía estudiar todos los sistemas de signos en la sociedad. Charles Sanders Peirce, en 1839 a 1914, filósofo y lógico estadounidense, fue fundador de la semiótica pragmática, que clasifica los signos en ¿qué? En íconos, se parecen, dice, al objeto representado, de ejemplo, un mapa; en índices, es decir, tienen una relación causal o de proximidad con lo que representan, por ejemplo, el humo que indica fuego; y en símbolos, son convencionales y su significado se aprende, por ejemplo, palabras, banderas, logotipos. La expansión de la semiología a diversas disciplinas, ¿no? A partir del siglo XX, la semiología se aplicó en múltiples campos, por ejemplo, en la lingüística, el estudio de la estructura del lenguaje y su relación con la comunicación. En la antropología, era el análisis de los signos culturales y su significado en las sociedades. En el psicoanálisis, Freud y Lacan usaron la semiología para interpretar el lenguaje del inconsciente. En la literatura y medios de comunicación, el estudio de los signos se aplicó en la narrativa, en el cine y en la publicidad. Y en medicina, la aplicación en la observación de signos y síntomas clínicos, ¿no? Ahí se aplicó la medicina. En realidad, en medicina se consolidó como una herramienta esencial para diagnosticar enfermedades, mediante, lógicamente, la interpretación de los signos y los síntomas, ¿no? Hoy en día, ya saben ustedes, la semiología sigue siendo fundamental en la comprensión de la comunicación y el significado en distintos conceptos. Muy bien. Vamos a ver la división de la semiología en medicina. Ya vamos orientándonos nosotros a lo que es la medicina. La semiología en medicina se divide en dos partes, que es la semiotécnica y la propedéutica médica. La semiotecnia estudia las técnicas y procedimientos para identificar signos y síntomas en los pacientes. Es decir, que aquí utilizamos métodos para recolectar información clínica y poder interpretar la manifestación de la enfermedad. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan? La inspección, que consiste en la observación visual de un paciente, de detectar anomalías como, por ejemplo, palidez, una ictericia, de repente alguna deformidad, o que la persona venga porque tiene una serie de erupciones en el cuerpo, en alguna parte localizada, etcétera, ¿no? La palpación, que es la evaluación mediante el tacto para percibir, por ejemplo, la temperatura, la textura, la presencia de masas o despertar puntos dolorosos cuando tocamos, ¿verdad? La percusión, que es la técnica que consiste en emitir nosotros un sonido que a su vez al chocar sobre ciertas estructuras va a producir un ruido que nosotros vamos a interpretar, ¿no? Por ejemplo, cuando hay líquido en los pulmones, nosotros vamos a percutir y vamos a encontrar matidez, lo que nos va a indicar que dentro hay algo que está consolidado, que puede ser un tumor, que puede ser la presencia de líquido, ¿no? De un derrame pleural, la presencia de sangre también incluso, ¿no? De un hemotórax, etcétera, ¿no? Y así por el estilo. Eso nos dice la percusión. Y el otro procedimiento es la auscultación. Perdón. La auscultación.
La auscultación es la práctica que se hace a través de un instrumento que se conoce como estetoscopio y que nos permite escuchar sonidos, ¿no? Ya sea sonidos internos en realidad del organismo, como pueden ser los latidos del corazón, los ruidos pulmonares, ruidos intestinales, etc., ¿no? Aquí también se considera como parte de la semiotécnica el uso de instrumentos médicos, como por ejemplo el tensiómetro, un osciloscopio, estetoscopio, etc., ¿no? Eso respecto a lo que es la semiotecnia, recuerden, ¿no? Que es la técnica y procedimientos para identificar signos y síntomas en los pacientes. Eso es la semiotecnia. Y la propedéutica médica enseña a cómo interpretar esos signos y síntomas obtenidos mediante la semiotecnia, es decir, la metodología para poder analizar, clasificar y razonar la información clínica con el objetivo de llegar a un diagnóstico. Organizar la información clínica, ¿qué quiere decir? Ayuda a diferenciar los síntomas relevantes y restablecer relación entre ellos. Formar un juicio diagnóstico. A partir de la evaluación de los signos y los síntomas se van a generar hipótesis sobre probables enfermedades o diagnósticos que tenga el paciente, ¿no? Guiar la solicitud de los estudios complementarios. Es decir, al establecer nosotros la hipótesis de una enfermedad, a través de ella nosotros vamos a poder decir, si por ejemplo tiene una tifoidea, bueno, tengo que hacerle los análisis correspondientes. Si tiene una brucelosis, hay que hacerle los análisis correspondientes. Si de repente sospecho que tiene una alteración pulmonar, de repente necesito una radiografía. Es decir, nos guía todos estos, tener el juicio suficiente para poder establecer qué es lo que tengo que pedirle para confirmar la sospecha del diagnóstico. Favorece la toma de decisiones clínicas, facilita la elección del tratamiento más adecuado según la condición que tenga el paciente. En semiología van ustedes a observar muchos términos, ¿no? En realidad. Algunos, los más frecuentes son, por ejemplo, los signos. Los signos, en realidad, son manifestaciones subjetivas, medibles, a consecuencia de una enfermedad o de una alteración de la salud que pueden ser comprobadas por el médico. Y estos signos pueden ser de dos tipos, físicos o químicos. Por ejemplo, ¿no? Un exantema, podemos pedir una radiografía de tórax y vemos una dilatación cardíaca, es algo que estoy comprobando yo, y el paciente, por ejemplo, en el caso del exantema, viene por unas lesiones que tienen en alguna parte del cuerpo, ¿no? En caso de dilatación cardíaca, de repente el paciente viene por cansancio, fatiga, ¿no? Y yo sospecho que de repente hay un problema cardiovascular, le pido una placa y efectivamente encuentro un corazón más grande de lo normal. Puede haber alteraciones del pulso que yo las puedo comprobar tomándole el pulso. Puedo tomarle la temperatura y ver las variaciones de la temperatura. El paciente puede venir cianótico, esa coloración azulada que toman las mucosas, ¿no? Y por último hasta la piel cuando es, digamos, muy grave la situación, ¿no? Un edema que yo lo puedo palpar, ¿no? Las variaciones de la presión arterial que yo lo puedo confirmar evaluando los signos vitales, ¿no? Un tumor que yo lo puedo palpar, la fiebre que se puede determinar, ¿no? A través de la temperatura, de un termómetro, la polimnia que yo puedo verla porque el paciente de pronto comienza a tener dificultad para respirar, ¿verdad? La adenomegalia, ¿no? El crecimiento de los ganglios que yo los puedo tocar y palpar, lógicamente según el lugar donde se encuentra. La ascitis, que es la presencia, por ejemplo, de líquido en el abdomen, también a través de una maniobra se puede identificar, y así por el estilo. Pero todo eso es físico, o sea, es algo que se puede ver, ¿no? También, por ejemplo, podemos comprobar un signo a través de una prueba química, por ejemplo, la albuminuria, ¿no? Que vamos a ver
que por ejemplo, en un examen de orina vemos la presencia de albúmina, ¿no? Estamos identificando ahí un signo. La hiperglicemia, ¿no? Pedimos una prueba de sangre y vemos que la glucosa está elevada. La hipercalemia igualmente, el potasio elevado y así por el estilo, ¿no? Entonces, todos esos son signos que nosotros podemos verificar. Viene la contraparte, que es el síntoma. El síntoma, el concepto dice, permite decir que es la señal o indicio de que algo está sucediendo o que va a suceder. En el ámbito de la medicina, un síntoma es un fenómeno que revela lógicamente una enfermedad. Pero el problema es que son trastornos subjetivos. Es decir, que el paciente refiere de algo que le está pasando, que él percibe que se está produciendo en su organismo, pero que lógicamente al médico es difícil de poder demostrar o percibir o comprobar. Por ejemplo, un paciente que viene y te dice que tiene un dolor en la pierna, ¿no? Que le duele el músculo, o sea, tiene una mialgia. Bueno, pero eso es difícil de comprobar, porque, por ejemplo, en el muslo, pues imagínate, ¿no? El muslo tiene una serie de músculos, y saber cuál es, bueno, ¿no? O un paciente te dice, ¿sabe qué? Tengo un dolor intenso de cabeza. Igual, tú no lo puedes ver, no hay forma de que se manifieste como no sea por el ictus de repente de dolor que presente el paciente, ¿no? Pero son signos indirectos, no directos. La sensación nauseosa, por ejemplo. El dolor abdominal, que puede ser cualquier cosa, ¿no? El dolor precordial. Tú no lo puedes ver. Tal vez lo puedes comprobar posteriormente, pero no lo puedes ver. Un mareo, la somnolencia. Incluso podrían ser algunos de ellos síntomas que el paciente cree que las tiene y de repente no las tiene también. Puede ser una simulación, ¿no? El síndrome. Perdón. El síndrome se conoce por el nombre de el conjunto de los signos y los síntomas, que de un modo frecuente va asociado siempre de un mecanismo común y que pueden tener varias causas, ¿no? Por ejemplo, un síndrome de insuficiencia cardíaca, que es una afección al corazón por el crecimiento que tiene, ¿no? Un síndrome de nefrítico, una alteración renal, una insuficiencia renal, etcétera, ¿no? O sea, síndrome de insuficiencia renal, ¿no? Síndrome nefrítico, síndrome de insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿no? Hay una serie de síndromes, que es un conjunto de síntomas que siempre nos orientan a eso, ¿no? El diagnóstico. El diagnóstico es el proceso de identificar una afección o la enfermedad a través de ¿qué? De los signos y los síntomas. Y lógicamente también de la historia clínica y el examen físico que se realiza al paciente y que se complementa con los exámenes auxiliares, ¿no? Como radiología, laboratorio, patología, etc., ¿no? Hay varios tipos de diagnóstico, ¿no? El diagnóstico puede ser un diagnóstico de signos y síntomas, no son muy evidentes. Puede ser un diagnóstico sindrómico, ¿no? Es decir, desde el punto de vista fisiopatológico tiene una explicación. Puede haber un diagnóstico anatómico, un diagnóstico etiológico por el origen, un diagnóstico de la capacidad funcional de repente, ¿no? O puede haber también un diagnóstico definitivo. En cuanto al pronóstico, el pronóstico también es un término que viene del griego, ¿no? De pro, que significa delante o anticipadamente, y de gnostein, que significa conocer. Es decir, se llama al juicio dado por el médico sobre la evolución que va a tener una enfermedad. De acuerdo a lo que uno identifica en el diagnóstico, uno puede decir el pronóstico es bueno, es benigno, o puede decir el pronóstico es grave, el pronóstico es letal, o es de pronóstico reservado, ¿no? Es decir, que no conocemos cómo puede evolucionar. Letal definitivamente es un paciente que probablemente tiene altas posibilidades de fallecer.
En el pronóstico grave, lo que más conocen ustedes, por ejemplo, el COVID, ¿no? Un paciente que sufría insuficiencia respiratoria, recibió un tratamiento y el paciente regresionaba. Entonces, bueno, tiene un diagnóstico de COVID, pero es benigno. Un pronóstico grave, por ejemplo. Si el paciente vino, pero ha evolucionado mal, ahora está con mascarilla, mascarilla primero solamente con nasal, pero ahora de pronto ya tiene bolsa y reservorio, o sea, su pronóstico se va haciendo más grave. Y de pronto te dicen que el paciente ha pasado a cuidados intensivos. Ahí tiene dos tipos de pronóstico: reservado, o a veces si ya se mantiene un tiempo y cada vez va peor, te van a decir, no, ya es terminal, letal, ya no hay nada que hacer, solo esperar, ¿no? Así es como evolucionan los pronósticos, ¿no? Muy bien, vamos a hablar algo. Le voy a dar algunos términos ahora y no los quiero marear con tantas cosas. Creo que lo que sigue sobre la historia clínica lo vamos a revisar eso el día de mañana. ¿Me parece? Si tuviera alguna pregunta, algo. Si alguien tuviera alguna pregunta respecto a lo que hemos visto, solamente querido, como les digo, ¿no? Esto no es oficial, quiero darles algunos adelantos para que vayan un poco que ubicándose en lo que es el curso, ¿no? Vamos a ir poco a poco, para no quiero llenarlo de tanta información que al final pues terminen no entendiéndolo, ¿no? Algo que deseen, alguna información adicional a lo que se ha dicho. Adelante, pueden levantar la mano. ¿No hay preguntas? ¿Está la delegada? Sí, doctor. Sí, se escucha. No hay preguntas. Ok. Entonces ahí nos quedaríamos mañana. Mañana, si no sucede nada, quedamos a la misma hora. ¿Puede ser? Dayana, tú... Hasta sí, ahora quedamos a la misma hora, ¿no? Cualquier cosa yo te aviso o tú me avisas. ¿Puede ser? Sí, doctor, estamos en contacto. Ya, perfecto. Entonces, hasta mañana. Ya, muchas gracias. Bueno. Gracias por la clase. No, a ustedes por su paciencia.